Nunca pensé que a los 43 años volvería a sentir mariposas en el estómago. A mi edad, una ya se acostumbra a vivir más de recuerdos que de ilusiones. Pero todo cambió el día que me di cuenta de que miraba a mi yerno de una forma que no era propia de una suegra, ni de una madre, ni de una mujer sensata. Me llamo Elena, y durante muchos años creí que mi vida ya estaba definida, un matrimonio largo, una hija adulta, una casa vieja pero llena de fotos y recuerdos. Yo era la que cocinaba para todos en Navidad, la que escuchaba los problemas de mi hija, la que organizaba la mesa, servía el vino y se quedaba recogiendo sola en la cocina mientras los demás reían en el salón. Esa era mi identidad, la mujer discreta en segundo plano. Cuando mi hija me presentó a Daniel por primera vez, pensé que era simplemente otro novio más que no duraría. Lo miré con la desconfianza natural de una madre protectora. Demasiado joven, demasiado guapo, demasiado encantador. De esos hombres que sonríen con facilidad, pero de los que una siente que siempre esconden algo, aunque solo sea la capacidad de hacer daño sin querer. Con el tiempo, sin embargo, Daniel me fue ganando. No por lo que hacía con mi hija, sino por cómo se comportaba conmigo. Me ayudaba a cargar las bolsas del supermercado sin que se lo pidiera, se quedaba charlando conmigo en la cocina mientras yo preparaba la cena, me preguntaba por mi trabajo, por mis dolores de espalda, por los recuerdos de mi juventud. Me miraba a los ojos, de frente, como si lo que yo dijera importara de verdad. Y eso, para una mujer que llevaba años sintiéndose invisible, era peligroso. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos los tres en casa, mi hija, Daniel y yo. Ella corría de un lado a otro con el móvil pegado a la oreja, atendiendo mensajes del trabajo, quejándose de que nunca tenía tiempo. Daniel estaba sentado a la mesa, conmigo, ayudándome a pelar patatas. De fondo, la televisión encendida sin que nadie la mirara. «Te estás cansando mucho», me dijo entonces, con una seriedad que no esperaba. «Siempre haces más de lo que te toca». Me sorprendió que lo notara. Mi marido, cuando aún vivía, jamás había dicho algo así. Para él, yo era parte del mobiliario, la que estaba, la que cumplía, la que no se quejaba. Me quedé un segundo mirándole las manos, sus dedos largos sujetando el cuchillo, la naturalidad con la que se movía por mi cocina como si fuera suya. Sentí algo extraño, una punzada silenciosa entre el pecho y el estómago. No era solo gratitud. Era algo cálido, incómodo, que me obligó a apartar la mirada. «¿Estoy bien?», le respondí, como siempre. «Llevo toda la vida haciendo esto». Él sonrió, ladeando un poco la cabeza. «Justamente por eso». Hubo un silencio corto, pero denso. En ese instante, escuché la risa de mi hija desde el pasillo, hablando con alguien por teléfono, organizando quién sabe qué viaje o proyecto. Y yo, con las manos húmedas de agua y piel de patata, me descubrí pensando que hacía mucho que nadie me miraba como Daniel lo hacía en ese momento, con atención, con una especie de respeto suave, casi tierno. No fue amor a primera vista. Fue algo mucho más lento y, por eso mismo, más peligroso. Como una gota de agua cayendo una y otra vez en el mismo sitio, hasta abrir una grieta en la piedra. Al principio eran detalles pequeños, como me preguntaba si había dormido bien, como me ofrecía su chaqueta cuando salíamos los tres a cenar y había corriente de aire, como advertía si yo hacía un gesto de dolor al levantar una olla pesada. Mi hija estaba siempre distraída, en otra parte, con la cabeza llena de preocupaciones que yo no entendía. Él, en cambio, parecía habitar el presente, aquí, en esta casa, en mi cocina, en mi salón. Y yo, poco a poco, empecé a esperarlo. Esperaba el ruido de sus pasos en el pasillo, el sonido de su llave en la cerradura cuando venían a visitarme. Escuchaba su risa incluso antes de que entrara en el salón. Me sorprendía a mí misma arreglándome un poco más de lo normal, eligiendo un vestido menos viejo, un pendiente que hacía años que no usaba. Un pintalabios discreto, por si acaso. Al principio me mentía, diciéndome que lo hacía, por mí. Por sentirme mejor, más viva. No quería aceptar que la verdad era otra, me estaba preparando para él, para la forma en que sus ojos se posarían en mí, aunque fuera solo un segundo al entrar. Una noche, después de una cena tranquila, mi hija y Daniel se quedaron viendo una película en el sofá. Yo, como siempre,
Fui a la cocina a recoger. Pensé que estaban absortos en la pantalla, pero cuando pasé junto a la puerta vi algo que me dejó helada. Mi hija revisaba el móvil, distraída. Daniel, sin embargo, no miraba la tele. Me miraba a mí. Me observaba mientras yo apagaba luces, guardaba platos, secaba vasos. Sus ojos me seguían en silencio, como si estuviera viendo otra película, la mía. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, aparté la vista de inmediato, sintiendo una oleada de calor subir por el cuello hasta las mejillas. Fregué un vaso que ya estaba limpio solo por tener algo que hacer con las manos. Me repetí que estaba imaginando cosas. Que era una tontería. Que no había nada ahí, que yo solo estaba hambrienta de atención y cariño y lo veía donde no debía. Me recordé mi edad, mi papel, mi obligación como madre. Pero luego, al irse esa noche, cuando ya estaban en la puerta, ocurrió algo mínimo que lo cambió todo. Mi hija salió primero, murmurando un «hasta luego, mamá», rápido, sin mirarme. Daniel se acercó después. Me dio un beso en la mejilla, como siempre, pero esta vez su mano se demoró un segundo más en mi brazo, apretando con suavidad. «Cuídate, Elena», susurró. «Descansa, ¿sí?» No fue la frase. Fue el tono. Fue el modo en que mi nombre sonó en su boca, como si me conociera de verdad. Y yo me quedé allí, en el pasillo, con la puerta aún abierta, sintiendo que algo dentro de mí acababa de despertarse después de años de sueño pesado. Esa noche casi no dormí. Me di vueltas en la cama, revisando mentalmente cada gesto, cada palabra, cada mirada de los últimos meses. Me odié por pensar en él, por fantasear con imposibles, por desear lo que no debía. Me repetí, como un mantra, que era el marido de mi hija. Que era intocable. Que ni siquiera tenía derecho a imaginar nada. Pero el corazón no entiende de derechos. Con el tiempo, la relación entre él y mi hija empezó a cambiar. Las discusiones se hicieron más frecuentes, más agudas. Yo escuchaba fragmentos desde la cocina o el pasillo, reproches, celos, acusaciones sobre trabajo, sobre falta de tiempo, sobre indiferencia. Mi hija levantaba la voz, él intentaba calmarla, luego perdía también la paciencia. Una tarde, después de una pelea especialmente dura, mi hija salió de casa dando un portazo. Daniel se quedó en el salón, sentado en el sofá, con las manos en la cara. Dudé unos segundos antes de entrar. Al verlo así, tan derrotado, sentí una mezcla de ternura y culpa. Me acerqué despacio, con ese cuidado que una tiene cuando no sabe si debe cruzar un límite. ¿Estás bien?, pregunté, con voz baja. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban cansados, enrojecidos. No era un niño, pero en ese momento vi en él algo vulnerable, frágil. No lo sé, respondió. Siento que todo se está rompiendo. Quise decirle que todo se podía arreglar, que el amor todo lo soporta, que el matrimonio siempre atraviesa crisis. Las frases hechas se agolparon en mi lengua, pero no salieron. Porque, en el fondo, una parte de mí sabía que lo que se estaba rompiendo entre ellos era también, en secreto, lo que abría una grieta entre él y yo. Nos quedamos en silencio, uno frente al otro. El tiempo pareció detenerse. Yo escuchaba el tic-tac del reloj del salón, el ruido lejano de un coche en la calle, el leve crujido de la madera vieja de la casa. En ese instante, sin saber muy bien cómo, me descubrí haciéndome una pregunta que me asustó, y si la vida, de forma retorcida e inesperada, me estuviera dando una segunda oportunidad de sentir algo real, algo mío, aunque fuera en el momento más inapropiado. No respondí. No en voz alta. Me limité a sentarme a su lado, con una distancia prudente, como una suegra razonable. Pero por dentro, algo en mí ya había cruzado una línea invisible. Lo que no sabía aún era que aquella línea, tarde o temprano, nos llevaría a un punto del que ya no podríamos volver atrás. Hay días en los que todavía me despierto antes que él y lo observo dormir, preguntándome cómo fue que la vida me trajo hasta aquí. No necesito palabras para entender que el amor que sentimos nació donde nadie lo habría aprobado, pero creció donde nadie pudo detenerlo. Hubo dolor, distancias, juicios y puertas cerradas. Mi hija tardó años en perdonarme, y nunca lo hizo del todo, aceptó nuestra decisión solo cuando entendió que aquello no había sido capricho,
sino destino. A veces la veo, con ojos maduros, intentando comprender cómo su madre pudo arriesgar todo por un amor tardío, y creo que quizá un día lo entenderá mejor que yo. Daniel y yo aprendimos que amar no siempre es triunfo, sino responsabilidad. Lo nuestro no fue un acto impulsivo, sino una elección que implicó consecuencias. Vivimos con cicatrices que no se ven, pero que nos recuerdan quiénes fuimos, quienes perdimos y quienes decidimos ser. Hoy, cuando él me toma de la mano en la mesa, cuando camina detrás de mí por la casa que ahora compartimos, cuando su voz me llama, mi esposa, con una naturalidad que todavía me sorprende, siento que la vida, con toda su ironía, me devolvió algo que creía perdido para siempre, la certeza de que todavía era capaz de ser amada, y de amar. No soy ingenua. Sé que nuestro amor nunca será contado sin sombras. Pero también sé que, al final, nadie vive por los ojos de los demás, sino por la verdad que elige. Y la mía, aunque tardía y imperfecta, fue esta. Porque a mis 43 años descubrí algo que nunca aprendí antes, que incluso los amores prohibidos pueden convertirse en hogar, si uno es capaz de pagar el precio de vivirlos.